Nuevamente con ustedes en este programa Mi Decisión Hoy. Este es su servidor Raúl Valdemar Benítez. La reflexión para esta ocasión es cristianismo y secularismo. El cristianismo es la revelación del Creador en Jesucristo, quien en verdad es el que hace posible la reconciliación entre la criatura y el Creador y la criatura y otras criaturas u otros hijos de Dios. El secularismo es la actitud de afirmar lo temporal sobre lo eterno, lo material sobre lo espiritual y considerar que la producción cognitiva, artística, científica del ser humano es suficiente para poder satisfacer las necesidades de la humanidad. Eso en verdad es el secularismo, contrastando con el cristianismo. La Biblia desde sus inicios pone en contraste lo que se considera los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. En las primeras páginas de la Biblia, en el capítulo 3 del Génesis, encontramos la expresión que habrá enemistad entre el ser humano y el diablo mismo, o el maligno. Enemistad pondré entre ti y la mujer, dijo Dios a la serpiente. Enemistad, no necesariamente que iban a guerrear, pero que no iban o no debían llevarse. Si quería edificarse el ser humano, debía separarse entonces del maligno. Y más adelante en el capítulo 6 del libro de Génesis encontramos que la mezcla entre hijos de Dios e hijos de los hombres traería como resultado una generación de individuos que no favorecerían el desarrollo de la humanidad. Cuando se habla de hijo de Dios se refiere a los fieles seguidores de los principios que Dios había determinado, y los hijos de los hombres se refiere a aquellos que se dejaban llevar por los impulsos y que eran más que todo individuos alejados de Dios. Podríamos decir, a unos se les consideraría siguiendo el secularismo y a otros siguiendo lo que hoy conocemos, el cristianismo, aunque en esa época lógicamente no había el cristianismo, pues Jesús no había llegado. Y a través de la Biblia encontramos nosotros esa distinción y ese contraste entre los fieles hijos de Dios y los humanos que no son fieles. Más tarde, los cristianos y los no cristianos. Esta narrativa bíblica de separación no solamente llevó a que se considerara el individuo cristiano, aparte del no cristiano, pero también a que el cristiano mismo lograse establecer una estratificación espiritual dentro de la corporación cristiana o institución cristiana llamada iglesia. Así que unos cristianos se consideraban o se consideran mejores que otros cristianos. En otras palabras, algunos creen que lo secular ha invadido a unos cristianos, mientras que otros permanecen completamente fieles a Dios. Esta es la situación que se presenta a través de la historia en la iglesia cristiana también. San Pablo, uno de los grandes fundadores del cristianismo también, de la doctrina cristiana, hablaba de las cosas de la tierra y las cosas del cielo. En el libro de Colosenses, por ejemplo, él dijo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hacía distinción que hay asuntos muy terrenales, muy materiales, muy pasajeros, y hay otros que son de naturaleza espiritual, celestiales, que pertenecen al negocio de Dios y a su interés de preservar a la raza humana de acuerdo a su plan. También el apóstol Pablo habla acerca de la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y él dice que en la vida del hombre habrá un fruto de la carne, así como fruto del espíritu. Y hace una larga lista de los resultados de las pasiones del hombre para los frutos de la carne, como una lista de virtudes, de noblezas, como frutos del espíritu. El apóstol Pablo habla también justamente de cómo el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, pero el espiritual puede tener la mente de Cristo. Bueno, él hace esta distinción entre estas dos cosas.
El apóstol San Pablo, cuando habla del secularismo o del mundo y de Dios, no se enfoca en prácticas culturales, sino en la naturaleza humana. Porque recordemos que él llevó el mensaje a los gentiles. Y en la epístola que él escribiera a los romanos, él habla de que para Dios en verdad no hay judío ni hay griego o gentil, sino que todos estamos en la condición de pecadores delante de Dios, alejados de su gloria y necesitamos de un Salvador. En este caso, él no hace distinción entre los que creen que son muy fieles y que no necesitan de Cristo y los que no son fieles y que eso sí necesitan de Cristo. No, él dice, todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos un Salvador, alguien que pueda restaurarnos, alguien que pueda salvarnos de esta condición de pecadores. Esa es la posición del apóstol San Pablo, observar la naturaleza humana en sí, y cuando él observa, llega a la conclusión que todos, no importa que sea una persona religiosa y otra no religiosa, estamos en la misma condición delante de Dios y necesitamos un Salvador, alguien que restaure a la humanidad. En este caso, cristianismo y secularismo en el apóstol Pablo, se ve el secularismo como una oportunidad para poder proclamar el evangelio de Cristo y no como un campo antagónico, sino como el campo de misión del cristiano para evangelizar. No hay temor de que el secularismo venga e invada al cristianismo, pero sí existe la posibilidad del que aquel que practica lo secular llegue también a convertirse espiritualmente y llegue a ser un cristiano. Eso es lo que el apóstol Pablo realmente pinta en sus epístolas, en sus escritos a las iglesias primitivas. El apóstol San Juan, que también fue el evangelista que escribió el evangelio y escribió unas cartas, en las cartas él dice que el mundo no puede conocer realmente al Hijo de Dios porque no conoce a Dios. Juan contrasta el mundo y el reino de Dios. Si el apóstol San Pablo se enfatiza en la naturaleza humana para contrastar el convertido y no convertido y para decir de que todos somos iguales delante de Dios en la necesidad de un Salvador, Juan presenta el reino de Dios y el mundo, el contraste. Y él dice que aquel que está inmerso en el mundo no podrá entender al otro cuyo interés es en el reino de Dios. Y luego él continúa recalcando que el mundo y todas sus pasiones, sus concupiscencias se pasan, pero aquel que está concentrado en la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y el reino de Dios es lo que se mira en San Juan. Y en su evangelio, él recoge esa oración que Jesús hiciera en el Getsemaní y en la que Jesús incluye también ese tema del mundo y de los hijos de Dios. En la oración del Getsemaní, Jesús dice que él no ruega para que el Padre aparte a los seguidores del mundo, sino que los aparte del mal, pero que los deje en el mundo para que cumplan cierta misión en el mundo. El cristianismo, por lo tanto, no tiene nada que ver con una vida ermitaña, monástica, que hay que alejarse del mundo. Al contrario, es como Jesucristo, que caminó en las calles de Jerusalén y también en las aldeas de Galilea, proclamando su evangelio. El Hijo de Dios no puede aislarse, por lo tanto, de los demás que considera él que no son hijos de Dios o son infieles, sino que debe ir a ellos para proclamar el evangelio. El cristianismo con respecto al secularismo no consiste en hacer brechas continuamente, sino en tender puentes para alcanzar a los otros. No consiste en ver a los otros como perdidos, condenados, sino en ver a otros como posibles individuos en el reino de los cielos. Esto es lo importante, que uno puede ver a otras personas que no están convertidas al cristianismo no como peores que yo, sino sencillamente que ha llegado también a ellos la oportunidad que también me llegó un día a mí. No es que yo sea mejor que ellos. Esa es la posición que se ve allí en la Biblia, en el cristianismo.
sobre todo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una marcada diferencia, los hijos de Dios y los hijos de los hombres o las naciones paganas. Pero Jesús vino a proclamar un mensaje universal, a incluirnos a todos. Por lo tanto, debemos de ver a los demás como un campo de misión, con quienes yo voy a compartir la experiencia maravillosa que he tenido, que tengo al vivir con Jesucristo. Lógicamente que el secularismo ha sido entendido algunas veces como ese conjunto de prácticas culturales, artísticas o expresiones de diverso tipo que no se ajustan a las normas establecidas y adoptadas o aprobadas por alguna corporación religiosa o institución religiosa llamada iglesia. Recordemos nosotros, una persona pudiera observar esas normas. Sin embargo, tener los frutos de la carne, celos, iras, contiendas, envidias, vanaglorias, todo este tipo de cosas que pertenecen al secularismo propiamente, a una mente materialista y no espiritual. Y la persona creer de que es religioso solo porque observa ritos. El observar ritos no hace a la persona más religiosa, como el no observar ciertos ritos estrictamente como una institución lo establece, hace que una persona sea secular o le haya invadido el secularismo. No necesariamente. Por ejemplo, la música. Hay tantas críticas referente a la música. Recordemos nosotros que dentro del cristianismo hay expresiones culturales. Sí, hubo un tiempo en que se consideraba que la nación conquistadora iba a imponer el cristianismo en la nación conquistada. Eso pasó con los amerindios. Viniendo los europeos, impusieron la religión y eliminaron la otra. Esa imposición no es, como le llamaron ellos, cristianizar, no, tampoco evangelizar, lógicamente. No se trata de eso, se trata de respetar también el aspecto cultural. Una persona que con la música siente un ritmo y se mueve en cierto momento, no quiere decir que se volvió secular o es alguien que rinde culto al secularismo, materialista completamente, pagano, mundano y que se ha olvidado de Dios. No, no necesariamente. Debiéramos nosotros tener mucho cuidado con esto. El secularismo y cristianismo tiene más que ver con la conversión espiritual del individuo que con ciertas conductas o estilos de vida. Esos estilos de vida serán evidencia de una conversión, no serán el método para convertirse. No podemos nosotros aplicar una modificación de la conducta, una estrategia de modificación de la conducta para que la persona se convierta. Esa es la inversa. La persona se convierte al cristianismo por el influjo del Espíritu Santo y luego su estilo de vida se va a ir adaptando a lo que él o ella nota que son las expectativas de Dios para su vida. Por lo tanto, recordemos nosotros que secularismo está allí, donde quiera, pero no quiere decir que algunas personas que practican cosas seculares son necesariamente personas que no piensan en el Creador. No, sino que son individuos que todavía esperan una oportunidad o tienen que desarrollar cierta actitud de clara visión de beneficios que hay en lo espiritual. Y pronto vendrán. Nosotros tenemos que ser positivos en eso y hemos de tener sumo cuidado. No vaya a ser que el secularismo nos invada a los que nos llamamos cristianos. Y recordemos que el secularismo puede invadir en la manera de pensar, en la manera de vernos a nosotros mismos, en un culto a la humanidad, en un culto al hombre, y no necesariamente en fallar a unas prácticas de normas o de rituales religiosos que han sido determinados en alguna iglesia. Dios te bendiga muchísimo y que puedas reflexionar acerca de estas diferencias, recordando de que cada día tenemos una oportunidad de acercarnos a Dios y acercarnos a otros, mirando siempre las posibilidades de nuestros cambios y de los cambios de otros. Bendiciones.